Hola. Bueno, pues como les prometí, hoy les traigo el video de diente, que pues bueno, no había tenido tiempo de grabar, pero ya por fin me dio un tiempecito para grabar y pues aquí está, ¿no? Vamos a ver de qué trata esto. El diente es una estructura muy especializada, dura, intensamente mineralizada, que se encarga de la fragmentación de los alimentos grandes. Y bueno, realmente tenemos varios tipos de dientes. Por ejemplo, tenemos a los incisivos o a los caninos, que por su morfología un poco más afilada, pues permiten aprensar o detener los trozos de alimento y permiten irlos cortando poco a poco. Por otro lado, los premolares y los molares, debido a esa morfología con una cara más ancha y con más área de superficie, pues bueno, esto permite que estos sean los dientes responsables propiamente de la trituración de la comida. Y algo importante que ustedes deben saber es que, bueno, si bien la palabra como más común con la cual nos referimos a los dientes es dentadura, pues ustedes deben de saber que la palabra correcta, la terminología correcta en medicina es dentición. Ajá. Además de esto, otro concepto que ustedes deben de saber es el concepto de dentición decidua y dentición permanente. Ajá. Recordemos que la dentición decidua es esa dentición que encontramos en los niños, los famosos dientes de leche, y estos van a cambiar, van a empezar a mudarse aproximadamente a la edad de los 6 años para dar lugar a la dentición permanente, ¿no? Que son los dientes del adulto. Bueno, la principal diferencia entre la dentición decidua y la dentición permanente es la presencia de los premolares. Ajá. Como vemos aquí, en la dentición decidua solamente tenemos 4 incisivos, 2 incisivos centrales, 2 laterales, 2 caninos, uno a cada lado, y 2 muelas, ¿no? O 2 molares. Y en el caso de la dentición permanente, conservamos los 4 incisivos, los 2 caninos, pero vemos estos 2 premolares de cada lado que no estaban en la dentición decidua. Ajá. Y además de esto, en algunas personas se pueden desarrollar o pueden salir, pueden erupcionar los terceros molares, que son lo que comúnmente se conoce como muelas del juicio. Ajá. Pero les digo, no en todas las personas salen. Ajá. Y bueno, es por esto que la dentición decidua consta de 20 dientes y la dentición permanente consta de 32 dientes. Ajá. Porque en la dentición decidua teníamos 10 por cada arcada dentaria, 10 arriba y 10 abajo, y en la dentición permanente tenemos los 10 que ya están como de base, que vamos a conservar de la dentición decidua, pero además de eso tenemos la presencia de 4 premolares y en el caso de que salgan las muelas del juicio, pues 2 muelas del juicio, ¿no? Entonces tendríamos 16 dientes en cada arcada dentaria, con lo cual pues tendríamos 16 arriba, 16 abajo, 32 dientes en total, ¿va? Ahora, si bien les acabo de decir que los dientes, o bueno, que tenemos diferentes tipos de dientes, esto solamente es de acuerdo a su morfología, porque realmente los tejidos, o sea, histológicamente, el diente tiene la misma estructura, sea premolar, sea molar, sea incisivo, sea canino. Ajá. Los tejidos que componen un diente, precisamente van a ser, bueno, se van a dividir en dos. Se van a dividir en tejidos mineralizados y tejidos no mineralizados. Ajá. Los tejidos mineralizados constan del esmalte, la dentina y el cemento. El esmalte es el tejido más duro del organismo y está compuesto por un 96% de matriz inorgánica y un 1% de matriz orgánica, además de un 3% de agua. Ajá. En el caso de la dentina, este es el segundo tejido más fuerte del organismo y está compuesto por un 70% de matriz inorgánica y un 25% de matriz orgánica, así como un 5% de agua. En el caso del cemento vemos que ya, o sea, a pesar de que está todavía bastante mineralizado, ya no es tanto, ya solamente consta de un 55% de matriz inorgánica y un 45% de matriz orgánica. Ajá. En cuanto a los tejidos no mineralizados, tenemos dos. Tenemos a la pulpa,
que prácticamente es tejido conectivo con el paquete neurovascular, es decir, con las arterias, con los nervios y con las venas que van a darle irrigación e inervación al diente. Y además tenemos al ligamento periodontal, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Ajá. Entonces, ya vimos los tejidos que conforman al diente, ahora vamos a ver cómo se distribuyen estos tejidos en el diente. Antes de eso, antes de ver cómo se distribuyen los tejidos en el diente, es importante que ustedes sepan que el diente tiene dos partes. Ajá, tiene dos porciones principalmente, lo que es la corona y lo que es la raíz. La corona es prácticamente la parte que sobresale de la encía, o sea, que la parte del diente que queda por fuera de la encía, y la raíz es lo que queda por dentro. Sin embargo, la corona, o bueno, podemos encontrar dos tipos de corona, dos terminologías respecto a la corona. Lo que es la corona anatómica, que bueno, realmente la corona anatómica corresponde a todo toda la porción del diente que está cubierta por esmalte. Entonces, vean cómo esta se extiende un poquito más allá y la podemos ver, o sea, podemos ver una porción del diente cubierta por esmalte que todavía está cubierta por la encía. Ajá, entonces, todo lo que, la porción del diente que está cubierta por esmalte es la corona anatómica. Sin embargo, la corona clínica es únicamente lo que se ve que queda por fuera de la encía. Ajá, por eso la corona clínica es un poquito más chiquita que la corona anatómica. Y por otro lado tenemos a la raíz, que como ya les había mencionado, esta sí nada más es la raíz y esta únicamente corresponde a la parte del diente que se queda por dentro de la encía. Y bueno, se dice que entre ellos dos, entre la corona y la raíz, encontramos al cuello. Entonces, ahora sí, vamos a ver la distribución de los tejidos que vimos, que conforman al diente. El esmalte es esto blanco y pues prácticamente va a estar en la porción más apical del diente porque es el tejido más duro del organismo y pues obviamente necesitamos al tejido más duro del organismo cubriendo la parte que va a estar en contacto con la comida que va a estar sufriendo fricción y desgaste constantemente. Por debajo de él, del esmalte, encontramos a la dentina, que pues bueno, sigue siendo un material bastante duro, pero realmente es un poquito más eh, o sea, el hecho de que sea menos mineralizado le otorga una mayor resistencia a romperse, ¿no? Entonces forma como una especie de amortiguación para el esmalte. Esta dentina vemos como en su interior tiene una cavidad la cual está siendo penetrada por vasos sanguíneos y por nervios, que pues bueno, sería la pulpa. Entonces es tejido conectivo con sus vasos y sus nervios. Y por afuera de esta pulpa, recubriendo a la dentina, por afuera de la pulpa tenemos a la dentina y recubriendo a la dentina tenemos esta banda amarilla que es el cemento. El cemento se encarga de unir al diente a el ligamento periodontal y el ligamento periodontal se encarga de unir el diente de unirse a el hueso. Entonces todo esto de que vemos de café es el hueso alveolar. Y bueno, para entender cómo es que el diente llega a estar conformado de esta manera tan especializada, pues tenemos que revisar y conocer un poquito de la embriología del diente. Eh, entonces eso es lo que vamos a revisar aquí, ¿vale? Bueno, pues tenemos que todo comienza cuando todo comienza en la cavidad oral. Y bueno, recordemos que como toda superficie del cuerpo, la cavidad oral también está recubierta por un epitelio. Entonces, todo comienza cuando el epitelio primitivo de la cavidad oral se empieza a engrosar y se empieza a invaginar poco a poco. Y esta invaginación del epitelio de la cavidad oral se da porque debajo de ese epitelio de la cavidad oral, epitelio de la cavidad oral, debajo de ese epitelio de la cavidad oral hay mesénquima, hay mesénquima proveniente de las crestas neurales. Y pues me imagino que ya revisaron ustedes en embriología lo que son las interacciones epitelio-mesénquima, ¿no? Cuando un tejido induce a otro para, hay una especie de comunicación entre ambos tejidos para que ambos cambien morfológicamente, ¿no? Entonces,
Esto de aquí es el mesénquima. Bueno, realmente sería el ectomesénquima. Y a partir de aquí, a partir de este punto, que se da alrededor de la 6ª semana de gestación, empiezan a ocurrir todos los demás cambios. Ajá. Entonces, les mencionaba que primero hay un engrosamiento y poco a poco ese engrosamiento se va invaginando, de modo que nos da lugar a la primera etapa que conocemos como la etapa de yema. Ajá. En la etapa de yema, básicamente vamos a tener esa invaginación ya bien formada del epitelio de la cavidad oral, que pues va a tener a sus células basales. Y estas células basales van a ser muy importantes porque se van a dividir en dos, de acuerdo a la posición, si es más periférica o más central, en esta invaginación que se formó en el epitelio de la cavidad oral. Ajá. Entonces, estas células que están más a los laterales, más externas como tal, se conocen como epitelio externo. Ajá. Y a las células que se quedan al centro, que bueno, el epitelio externo antes que nada se encuentra aquí, pero también es este, ¿no? Son las células que se quedan lateralizadas. Y por otro lado tenemos al epitelio interno, que pues son las células que se quedan al centro de esa yema. Ajá. Y pues en conjunto, eh, bueno, ajá, alrededor de esta yema, alrededor de este tejido epitelial, se empieza a formar una condensación de mesénquima. Las células que están aquí alrededor, que forman parte, bueno, las células mesenquimatosas que están aquí alrededor de esa invaginación, se empiezan a condensar así alrededor de ella. Ajá, y específicamente se empiezan a condensar abajo de ella, ¿no? Abajo de esta invaginación del epitelio de la cavidad oral. Que bueno, realmente a toda esta invaginación del epitelio de la cavidad oral, que vamos a circular con bueno, vamos a encuadrar, a toda esta invaginación se le conoce como órgano de esmalte. Ujú. El órgano de esmalte. Entonces, es muy importante esto que les acabo de decir de que el órgano de esmalte se compone por el epitelio externo y el epitelio interno, porque las células del epitelio externo van a tener la característica de que proliferan muy rápido, proliferan a una velocidad muy impresionante. Y el el epitelio interno del órgano de esmalte realmente es un poquito más estático. Sí prolifera, sí se divide, pero lo hace con más lentitud. Entonces, esto genera que es... Ajá, que los lados, que las porciones laterales de esta yema crezcan de manera desproporcionada respecto al epitelio interno, respecto a la parte central. Y esto nos lleva a la siguiente etapa de la embriología del diente, a la etapa de casquete. Ajá. Porque como como la parte lateral de nuestra yema empezó a crecer muy rápido, pues ahora lo que vamos a tener es que las partes laterales justamente se invaginan. Ajá. Las partes laterales se invaginan. Bueno, este me quedó medio feo otra vez. Las partes laterales se invaginan y forman un casquete, forman una especie de gorrito. Ajá. Entonces, todo esto que tenemos aquí, otra vez, es el epitelio externo. Lo tenemos a ambos lados. Ahora lo estoy poniendo con muchas células porque les digo que se dividió muy rápidamente. Y lo que nos queda aquí, al centro, es el epitelio interno. Ajá. Y pues lo pongo con un poquito menos de células porque pues les digo que este epitelio interno se divide más lentamente. ¿Ok? Y a medida que esto va pasando, la condensación de células mesenquimatosas que encontrábamos alrededor, pues se va condensando más, se va agrupando. Ajá. Entonces, aquí, sobre todo, debajo de la papila, debajo del el órgano de esmalte, encontramos una condensación mucho más definida, ajá, que va a recibir el nombre de papila, ajá, de la papila dental. Ajá. Y otra cosa importante de esta etapa de casquete es que se van a hacer más evidentes unas células que están al interior del órgano de esmalte. Ajá. Entonces, estas células que les digo que están al interior del órgano de esmalte van a tener una forma muy característica, como espiculada, como estrellada,
Y esto ocurre porque estas células van a estar secretando constantemente glucosaminoglucanos. Ajá. Y pues como ustedes recordarán, los glucosaminoglucanos son moléculas que tienen la capacidad de atraer agua. Ajá. Entonces, como estos glucosaminoglucanos atraen agua, esa agua se mete entre los espacios que hay, en los espacios que hay entre esas células y como que las empieza a jalar, ¿no? Empieza a hacer que se retraigan. Sin embargo, estas células son importantes, o bueno, es importante que ustedes sepan que están unidas mediante desmosomas. Entonces, a pesar de que el agua las está jalando, ellas se mantienen así agarraditas de las manos y pues esto es lo que al final les da esa morfología estrellada. Ajá. Eh, Ajá, esa morfología estrellada. Algo así como lo que veíamos que pasaba en el estrato espinoso, en la piel, ¿sí? Y bueno, esto va a continuar pasando, el epitelio externo se va a continuar invaginando, va a continuar metiéndose más y más, hasta que tenemos lugar a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de... creo que me cabe, bueno, sí, sí me cabe. La siguiente etapa es la etapa de campana. Ajá. La etapa de campana se va a caracterizar generalmente porque pues la estructura como tal, el órgano de esmalte, ya pierde completamente la continuidad con la cavidad oral, con el epitelio de la cavidad oral. Entonces ahora lo único que tenemos es algo así. Es... bueno, algo así. Ajá. Eh, y pues, ajá, como bien ya habíamos puesto, en este caso, pues la papila va a continuar condensándose, va a continuar creciendo y creciendo y se va a continuar metiendo hacia lo que es el órgano de esmalte, de modo que pues ahora va a adquirir esta morfología y lo siguiente que va a pasar después de esta etapa de campana es que las células, vamos a copiarlo, lo siguiente que va a pasar es que las células que quedan, las células más externas en la papila dental se van a diferenciar. Se van a diferenciar en unas células cúbicas, en unas células cúbicas altas, bueno, cúbicas o cilíndricas, ajá, que son estas que estoy marcando de morado. Y estas células cúbicas a cilíndricas van a empezar a secretar predentina, ajá. Entonces van a empezar a secretar predentina, que es esto morado, y bueno, con el tiempo esta predentina se va a empezar a mineralizar y va a formar la dentina. Y después de esto, lo siguiente que tenemos es que las células que estaban conformando el epitelio interno se van a diferenciar bueno, antes de eso, aquí no les puse que estas células moradas son los odontoblastos. Ajá. Y estos odontoblastos son los encargados de secretar la dentina, ¿ok? Y, ajá, bueno, ahora sí, el siguiente paso, después de que se diferencian los odontoblastos y que comienzan la secreción de dentina, es que las células, ahora sí, del epitelio interno del órgano de esmalte, se van a diferenciar y van a formar lo que son van a formar lo que son las células que conformaban el epitelio interno del órgano de esmalte se van a diferenciar, van a formar estas células azulitas, igual cilíndricas, y estas células azulitas cilíndricas son los ameloblastos. Ajá.
los ameloblastos. Entonces, estos azules son los ameloblastos. Y estos ameloblastos son las células encargadas de secretar el esmalte. Entonces, estas van a secretar el esmalte. El esmalte realmente es un tejido que se mineraliza muy rápido. Entonces, aquí generalmente no hablamos de un preesmalte, simplemente es esmalte porque prácticamente así como se deposita, se mineraliza. Ajá. Entonces, aquí tenemos que se empieza a depositar el esmalte. Y pues bueno, esto poco a poco, conforme sigue pasando, conforme se sigue depositando dentina y después esmalte, va a ir dando la configuración del diente, va a ir configurando la morfología del diente y pues va a ir provocando que la cavidad, o bueno, que la papila dental pues se vaya haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña cada vez. Y este que se vaya haciendo más pequeña, igual conservando su capa externa conformada por los odontoblastos, luego su dentina, secretada por estos mismos odontoblastos, luego veríamos la capa de esmalte secretada por los ameloblastos, y ya por último, pues a los ameloblastos propiamente, ¿no? Veríamos a los ameloblastos aquí. Sobre su membrana basal, claro. Pues poco a poco, les digo, se iría configurando la morfología del diente, ¿no? Igual, obviamente, conforme va creciendo el esmalte y la dentina, pues se va haciendo cada vez más delgada el estrato, bueno, la capa de células estrelladas y, bueno, todo esto hasta que finalmente pues adquiere la morfología final del diente, ¿no? Y pues bueno, para que crean que todo esto es cierto, aquí les traigo las imágenes de fotomicrografías, en donde, bueno, vemos como en la fase de iniciación simplemente hay un engrosamiento del epitelio de la cavidad oral. Vean, aquí está el engrosamiento. Después este engrosamiento se invagina y se forma lo que es la fase de yema. Aquí vean esta condensación de mesénquima. Después de esta condensación, de esta fase de yema, viene la fase de casquete, en la cual les decía que esta es provocada por el crecimiento excesivamente veloz del epitelio externo, que sería esta parte, y el crecimiento un poquito más lento del epitelio interno. Y bueno, vean aquí cómo ya se conformó bien esa condensación, que es la papila dental, que conforme va creciendo y se va se va creciendo y se va metiendo más al horno de esmalte, pues va generando esta forma, que es la fase de campana, que pues precisamente se llama así, porque vean cómo parece esto una campana. Y después de esta fase de campana empieza la fase de aposición, en la cual primero que nada los odontoblastos tienen que secretar la dentina. Vean aquí cómo está la dentina, y o sea, se necesita que secreten la dentina para que después los ameloblastos secreten el esmalte, porque pues es como una casa, ¿no? Para una casa, para construir una casa bien, pues primero tienes que tener los cimientos, ¿no? Entonces en este caso los cimientos pues sería la dentina, sobre la cual pues después se le echa el esmalte, ¿no? O sea, el esmalte necesita una base sobre la cual posarse, que sería la dentina, ¿ok? Y después de esto, conforme todo esto sigue pasando, se va a ir formando la raíz, es decir, a prolongarse van a formarse las prolongaciones del diente que conforman la raíz, y pues ya hasta el final vamos a tener a nuestro diente funcional, ¿ok? Y bueno, todo esto fue muy embriológico, pero era importante para que ustedes conocieran el porqué de la estructura del diente, ¿no? Ya en esta última parte nada más vamos a aterrizar ciertas cosas sobre pues lo que nos interesa realmente, ¿no? Que son las células, ¿no? Lo que vemos aquí en esto. Entonces, vamos a hablar un poquito de odontoblastos y la dentinogenia, ¿ok? Los odontoblastos son unas células altas y estrechas encargadas de producir
predentina. Y bueno, como ya les había mencionado, esta predentina con el tiempo se va a mineralizar y a formar la dentina. Lo importante de estas células, de los odontoblastos, es que tienen una morfología cúbica, cilíndrica, perdón, y que en su porción apical emiten una prolongación, que es la prolongación odontoblástica, la cual va a ser muy importante porque va a penetrar a la predentina y a la dentina, y en estas prolongaciones vamos a encontrar vacuolas llenas de calcio y de fosfato, las cuales son muy importantes porque al vertirse hacia la matriz extracelular, pues son las encargadas de la mineralización de la dentina, para que pase de predentina a dentina, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos una fotomicrografía electrónica de barrido en la cual vemos pues prácticamente a la matriz extracelular de la dentina, la cual está caracterizada por tener muchos hoyitos que corresponden pues obviamente a los hoyitos donde estaban las prolongaciones odontoblásticas, ¿ok? Eso es todo por odontoblastos. Ahora vamos a pasar a hablar de los ameloblastos. Los ameloblastos igual van a ser células altas, células cilíndricas, que van a ser muy estrechas, van a ser como agujitas. Ahorita las vamos a ver en unas fotomicrografías, pero son como agujitas y estas son encargadas de producir el esmalte. Estas igual van a tener una prolongación que se conoce como proceso de Tomes. Este proceso de Tomes va a ser muy importante también porque al igual que como lo vimos en los odontoblastos, contiene vacuolas llenas de calcio y fosfato, precisamente para la mineralización del esmalte, pero además aquí este proceso de Tomes va a ser importante porque va a ser el encargado de liberar, o bueno, de secretar la matriz orgánica. Ese escaso 3% no, 1%, perdón, ese escaso 1% de matriz orgánica que está conformado por proteínas, se secreta aquí en el proceso de Tomes. Y entre las proteínas que podemos encontrar que conforman la matriz orgánica del esmalte, encontramos a las amelogeninas y a las enamelinas, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos un esquema de cómo son los prismas del esmalte, que, bueno, se dice que estos prismas tienen forma como de la entrada de una cerradura. Entonces, vean aquí estos prismas, cómo bueno, esa es su morfología y vean cómo se aposicionan unos entre otros, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la microscopía electrónica de barrido de los mismos prismas. Y pues ya por último, todo esto fue para que ustedes pudieran entender de qué estamos viendo cuando vemos imágenes de este tipo. Estas imágenes son imágenes de la unión amelodentinaria. Eh, y bueno, aquí prácticamente vamos a diferenciar eh, a los ameloblastos de los odontoblastos, porque los ameloblastos son una capa, o bueno, forman una capa de células muy bien organizadita. Vean cómo en esta capa encontramos a los núcleos prácticamente súper pegaditos a la base, encontramos a los núcleos muy basales, todos muy bien organizados, y de este lado encontramos a los núcleos como más dispersos, ¿no? Como más revueltos. Entonces, cuando vemos a los núcleos así súper ordenaditos y a las células así súper delgaditas, como si fueran agujitas, no cabe duda de que esas células son los ameloblastos. Ameloblastos. Y las células que les digo que son un poco más desordenadas corresponden a los odontoblastos. Y bueno, todo esto que estamos viendo aquí, bueno, realmente esto que vemos aquí corresponde a la predentina, y esto que vemos un poquito más oscuro, un poquito más basófilo, ya corresponde como tal a la dentina. Que bueno, ustedes deben recordar que como lo vimos en la clase de hueso, conforme los tejidos se iban mineralizando más, pues adquirían una tinción más basófila. Este es el mismo caso. La predentina, al mineralizarse y formarse la dentina, pues adquiere una tonalidad más basófila. Y pues lo mismo aquí, vean estas células así súper delgaditas, súper finitas, con sus núcleos todos muy bien organizados en la parte basal, son los ameloblastos. Del otro lado tenemos a los odontoblastos y vean cómo los odontoblastos están secretando primero predentina, que es un poquito más eosinófila, pero conforme esta se mineraliza, encontramos una tinción más basófila que correspondería a la dentina. Y esto de aquí pues es el esmalte.
Aquí lo mismo, vean esta capa de células organizadas, muy delgaditas, así como agujas, como palitos, corresponde a los ameloblastos que están secretando la dentina, perdón, el esmalte. Digo, aquí les marca algo que según es el preesmalte, pero pues les digo, no es muy común, no es muy habitual verlo porque el esmalte prácticamente se mineraliza al instante y aquí tenemos a toda esta capa gruesota que sería la dentina junto con su predentina, ¿ok? Y pues ya por último, para que no se les vaya a olvidar nunca cómo se ve los cortes histológicos de diente, específicamente de, eh, de odontogénesis en la etapa de campana, pues les dejo esta imagencita pues muy chistosa donde se pueden formar ciertas caras con los diferentes dientes, ¿ok? Y pues por último las fuentes de información. Muchas gracias por su atención.